Chéquense nomás este escándalo. En el gobierno traen un boquete financiero de 500 millones de pesos que dejó a todos helados. Así mero está la cosa. Y agárrate, porque el Orfis anda muy salsa presumiendo que recuperaron 2,000 millones de pesos al erario, pero aguas, que todavía hay otros 35,000 millones bailando en el aire y con denuncias. Y mientras tanto, la presidenta y la gobernadora se plantaron en el puerto con la promesa de coordinación total. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Croza y esto es el Noti Express. Arrancamos. Desfalco millonario sin freno. Lo que está pasando en Veracruz no es un escándalo nuevo, pero sí uno que ya no se puede tapar. En la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, las cifras del presunto desorden financiero siguen creciendo y hoy ya no hablan de millones sueltos, sino de un boquete completo. Se habla de más de 500 millones de pesos, dinero público, y mientras eso se revisa, aparecen más órdenes de aprehensión. La pregunta no es si hubo problema, sino hasta dónde llega y a cuántos alcanza. El proceso penal sigue avanzando y 3 exfuncionarios de la UPAV están en el centro del caso. Un exrector, un exadministrador y una exdirectora que también manejó finanzas. No son nombres menores dentro de la estructura universitaria. El juez ya consideró que había riesgo procesal y por eso siguen privados de la libertad. No es un asunto político de discurso, es un expediente que sigue sumando hojas y señales de que el problema fue más profundo de lo que se dijo al inicio. Desde dentro se reconoce que el tema no parece ser la intención, sino la operación. Un modelo que permitió mover recursos sin controles claros, asociaciones paralelas y decisiones que nadie frenó a tiempo. La llamada Asociación Educación es Primero aparece como una pieza clave. Ahí se detecta un adeudo millonario, pero las investigaciones apuntan a que eso fue solo una parte de una mecánica más amplia y más desordenada. Las detenciones se dieron en distintos puntos del estado, en operativos separados, como si cada captura fuera confirmando que el problema estaba repartido y no concentrado en una sola oficina. Todos terminaron en el mismo penal, mientras afuera crece la lista de posibles responsables. Fuentes cercanas al caso hablan de más órdenes en camino y de una carpeta que todavía no se cierra. El relevo en la rectoría destapó la caja, y no porque antes no hubiera señales, sino porque nadie las quiso frenar en su momento. El relevo en la rectoría destapó la caja, no porque antes no hubiera señales, sino porque nadie las quiso leer. Desde el propio movimiento se admite que heredaron una institución con vicios normalizados y las ganas de corregir estaban, pero la maquinaria no respondió y cuando se revisaron números ya no cuadraban, y ahí empezó el verdadero problema. Hoy la UPAV no está en crisis académica, está en crisis de confianza. Lo que se discute no es solo el dinero, sino cómo se permitió que se manejara así durante tanto tiempo. La audiencia que viene no resolverá todo, apenas marcará el siguiente capítulo de una historia que en Veracruz todavía tiene muchas páginas sin voltear. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Orfis recupera miles de millones. En Veracruz, mientras se habla todos los días de desvíos, observaciones y cuentas que no cuadran, el órgano encargado de revisar el dinero público salió a decir algo poco común. Sí, se ha recuperado dinero y no poquito. Más de 2,000 millones de pesos. La cifra viene del órgano de fiscalización superior del estado, el Orfis, y el dato sacude porque normalmente la fiscalización suena a papeles,
no a reintegros reales. La pregunta es, ¿qué significa en un estado donde el daño patrimonial parece rutina? La responsable de poner los números sobre la mesa fue Delia González Cobos. Explicó que ese dinero recuperado es producto de auditorías hechas durante años, revisando cuentas públicas de distintos gobiernos y de distintas dependencias. El dato fuerte no es solo lo recuperado, sino lo que está en disputa. Más de 35 mil millones de pesos señalados en denuncias por presunto daño patrimonial. Ahí es donde el discurso se vuelve incómodo. El Orfis presume más auditorías, más revisiones y más expedientes abiertos. En papel, la maquinaria de fiscalización se ve activa. Incluso se reconoce que hubo un aumento en acciones de revisión frente a años anteriores, pero también se admite que hay cientos de investigaciones en curso, expedientes heredados, casos que avanzan lento y procesos que todavía no llegan a sanción. El problema no parece ser la detección, sino el cierre. Después de las observaciones, algunos entes regresaron dinero no por voluntad, sino porque no pudieron justificarlo. Otros no aclararon nada y terminaron con denuncias encima. Y eso deja una lectura clara. La fiscalización sí alcanza para presionar, pero no siempre para corregir de fondo. Recuperar recursos es una cosa, evitar que se pierdan otra vez es otra muy distinta, y desde el Congreso y entre especialistas, la lectura es más fría, porque hay que decirlo, los reintegros son positivos, sí, pero también evidencian el desorden que sigue ahí, que los huecos existen y se repiten. Las ganas de transparencia están, pero la operación se topa con inercias viejas. Y mientras eso no haya consecuencias claras, el sistema se acomoda. El Orfis presume números que no son menores. Recuperar miles de millones en Veracruz no es cosa cotidiana. Pero el dilema es este. Si se logró recuperar tanto, ¿cuánto más se perdió sin regresar? Ahí está la discusión que todavía no se quiere abrir del todo. Noticias locales. Veracruz en manos federales. En el puerto de Veracruz, desde una base naval y con mensaje nacional, se mandó una señal política clara. La seguridad no se quiere leer como pleito entre niveles de gobierno, sino como coordinación obligada. Así apareció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto a la gobernadora Rocío Nale García en la mañanera. No fue solo foto ni discurso de rutina, porque el contexto pesa. Veracruz sigue siendo un territorio donde la seguridad se mide más por percepción que por cifras, y donde cualquier mensaje se traduce rápido en lectura política. Desde Palacio Nacional, pero hablando desde el puerto, la presidenta insistió en algo que se repite, pero no siempre se siente: trabajo conjunto con Fuerzas Armadas y con los gobiernos locales. Prevención, atención y reacción, todo en la misma línea. No prometió milagros ni soluciones inmediatas. El mensaje fue más sobrio: coordinación permanente. Dicho de otra forma, nadie puede solo, y menos en un estado con tantos frentes abiertos. La gobernadora puso sobre la mesa la operación. Mesas de seguridad constantes, reuniones diarias y una agenda que mezcla vigilancia, programas preventivos y acciones sociales. El discurso se fue por el lado de la estructura, no del golpe mediático. Y aquí el subtexto, pues es claro. Porque las ganas están, pero el reto es que la maquinaria responda. Porque reunirse, pues no siempre significa resolver. Y coordinar no siempre se traduce en resultados inmediatos en la calle. Se habló de reforzar policías, se habló de reforzar academias que buscan más elementos y de centros de control que prometen mejorar la respuesta. Todo suena bien, en papel y en conferencia. El problema no parece ser la intención, sino el tiempo. Porque formar policías, depurar corporaciones y ordenar sistemas no da resultados rápidos, y mientras tanto la presión social sigue ahí. También se deslizó el tema de la prevención: jóvenes, mujeres, programas de apoyo, mensajes que buscan ampliar la seguridad más allá de patrullas y de retenes. Desde dentro del propio movimiento se reconoce que la seguridad no se gana solo con presencia armada, sino con territorio atendido. Pero eso requiere constancia, no solo anuncios. Pero bueno,
La imagen desde Veracruz fue potente, presidenta y gobernadora alineadas, sin estridencias ni reproches públicos, y el fondo es más complejo. La coordinación está sobre la mesa. Ahora el reto es que se sienta fuera de la conferencia en un estado donde la seguridad se evalúa todos los días, no en el discurso. Noticias locales. El saqueo del Pirata Fuente. En Veracruz, las llamadas obras emblemáticas del sexenio pasado hoy están bajo una lupa incómoda, no por discursos políticos, sino por números que no cuadran. El Orfis puso sobre la mesa un presunto daño patrimonial que supera los 241 millones de pesos, concentrado justo en los proyectos más presumidos de Cuitláhuac García: auditorio, estadio, acuarium y complejo deportivo, espacios que se anunciaron como símbolos de transformación y que ahora aparecen en expedientes judiciales. El conflicto no está en la idea de invertir, sino en cómo se ejecutó. La revisión alcanza directamente a la administración de Cuitláhuac García Jiménez y no es un señalamiento menor. 9 expedientes ya caminan hacia la judicialización por irregularidades detectadas en esas obras. El caso más pesado es el estadio Luis Pirata Fuente. Ahí se concentra la mayor parte del presunto daño, pagos inflados, equipos incompletos y trabajos que, pese a su costo, no cumplen ni en forma ni en función. La auditora general del Orfis, Delia González Cobos, fue clara. Las observaciones no son ocurrencias. Se detectaron sobrecostos, mala calidad y conceptos pagados que simplemente no están o no sirven. En el acuarium, por ejemplo, las fallas no solo son estéticas, hay riesgos para las especies, materiales inadecuados, sistemas que no dan soporte y obras que, lejos de mejorar, complicaron la operación. En Jalapa, el llamado Nido de Halcón tampoco salió limpio. Sobrecostos, anticipos no aclarados y pagos sin respaldo. El problema no parece ser una obra aislada, sino una forma de operar que se repite. Desde el propio Orfis se reconoce otra cosa. No hay capacidad para revisar absolutamente todo, miles de obras al año y pocos recursos. Por eso se recurre a despachos externos bajo supervisión, es lo que comentan, pero aquí entra el matiz. Presunto daño no es sentencia. La ley da margen para aclarar, solventar y corregir, pero también hay casos donde se entregó documentación falsa y ahí ya hay denuncias penales en curso. El sistema permite corregir obras mal hechas, sí, pero también deja ver cuánto se normalizó trabajar al límite confiando en que después se arregla. Las obras de Cuitláhuac no están condenadas, pero sí cuestionadas, y fuerte. El problema no es solo cuánto se gastó, sino qué se entregó a cambio. En Veracruz, la fiscalización avanza, lento, incómodo, pero avanzando. La pregunta es si esta vez llegará hasta el fondo o se quedará otra vez en observaciones sin consecuencias. Noticias locales. Empresario levantado y quemado en Veracruz. En Poza Rica, la violencia volvió a tocar la puerta de una casa y no pidió permiso. Un comando entró a un domicilio, se llevó al dueño frente a su familia y luego le prendió fuego a la vivienda. Todo a plena luz del día. No fue un robo común ni un mensaje discreto, fue un golpe directo que dejó a vecinos en shock y a la ciudad preguntándose qué está pasando cuando un empresario puede desaparecer así, sin que nadie lo frene. El hecho ocurrió en un fraccionamiento habitacional, una zona que hasta hace poco se asumía tranquila. Ahí irrumpieron sujetos armados con violencia y sacaron por la fuerza al propietario del inmueble. Después vino el incendio, combustible, llamas rápidas y una casa consumida casi por completo. En el lugar quedaron casquillos percutidos, señal de que hubo disparos y de que el mensaje era claro. No era improvisación. Trascendió que la víctima es un empresario restaurantero conocido en Poza Rica, propietario de una pizzería popular. No es un personaje público, no es un funcionario, sino alguien que hacía vida normal y negocio abierto. Ahí
es donde el tema se vuelve incómodo, porque cuando la violencia alcanza a quienes generan empleo y se mueve a la vista de todos, la percepción de control se rompe. El problema no parece ser un hecho aislado. Familiares del empresario presenciaron toditito, crisis nerviosa, atención médica de emergencia y ninguna respuesta inmediata sobre el paradero del hombre. El fuego se apagó, pero la incertidumbre no. Llegaron fuerzas de los 3 niveles de gobierno, se acordonó la zona y se abrió la carpeta de investigación. El protocolo se cumplió, pero la pregunta es si alcanzará, porque hasta ahora no hay detenidos ni tampoco información oficial en torno a este caso. Solo silencio y versiones que corren más rápido que las patrullas. Desde dentro se reconoce que la reacción existe, pero llega después. Y en temas de seguridad, el después siempre cuesta más caro. Poza Rica suma otro episodio que no se borra con un comunicado, una casa quemada, una familia rota y un empresario pues desaparecido. La ciudad no está pidiendo discursos, está pidiendo algo más básico, que nadie pueda llegar, llevarse a alguien y prenderle fuego a su casa como si no pasara nada. Noticias locales. Célula narco en Boca del Río. Sí, en Boca del Río, uno de los municipios que suele venderse como escaparate de tranquilidad, se confirmó algo que muchos intuían. El trasiego de drogas también se mueve ahí, solo que con perfil bajo. Esta vez no fue rumor, fue operativo y detenciones. Desde la mañanera realizada en el puerto de Veracruz, el gobierno federal informó que se desmanteló una célula delictiva completa. 9 personas detenidas, armas aseguradas y un líder identificado. El mensaje es claro, pero también abre preguntas. El encargado de dar el anuncio fue Omar García Harfuch. Detalló que los cateos se realizaron en inmuebles de Boca del Río y que entre los detenidos está quien encabeza la operación. Según la información oficial, esta célula se dedicaba al trasiego de drogas con rutas que no solo cruzaban estados, sino que llegaban a otros países. Y eso coloca al municipio en un mapa que incomoda, porque rompe la narrativa de zona blindada. El operativo dejó armas cortas y cartuchos asegurados, nada espectacular para la foto, pero suficiente para confirmar que no era una célula improvisada. Aquí el tema no es cuántos cayeron, sino cuánto tiempo llevaban operando. Desde dentro se reconoce que estas estructuras no nacen de la noche a la mañana. Se mueven con discreción, aprovechan vacíos y se adaptan al entorno. El problema no parece ser la reacción, sino lo que tarda en llegar. En el mismo espacio, García Harfuch habló de extorsión telefónica. Dijo que el 089 ha servido para cancelar la mayoría de las llamadas fraudulentas y que el resto ya genera investigaciones y cancelación de líneas. Es un dato positivo, hay que decirlo, pero con matiz. Porque la extorsión sigue existiendo, solo que ahora se administra mejor la respuesta. El ciudadano sigue recibiendo la llamada y la diferencia es lo que pasa después. También se presumió una baja en homicidios dolosos en Veracruz, menos promedio diario, menos cifras rojas en el reporte mensual y bueno, en papel la tendencia va a la baja. Pero en la calle la percepción todavía va detrás. Casos como el de Boca del Río recuerdan que la violencia no siempre hace ruido hasta que lo hace. El desmantelamiento de esta célula pues manda un mensaje necesario. Sí hay operativos y sí hay resultados, pero también deja claro que el problema estaba ahí, operando sin reflector. La coordinación existe, pero ahora el reto es que no solo alcance para desarticular células, sino para evitar que se vuelvan a instalar silenciosas en los lugares donde nadie las quiere ver. Noticias locales. Nale toma la nómina. En Veracruz, la UPAV dejó de ser una universidad en tierra de nadie. El gobierno del estado decidió tomar el control total de la contratación y de la nómina. Y con eso se mueve una pieza sensible en una institución marcada por el desorden administrativo. No es un ajuste menor, implica quién paga,
cómo se contrata y bajo qué reglas. Y también implica quién se queda y quién no, porque el cambio vino con letra chica que ya empezó a generar ruido. La reforma aprobada en el Congreso trasladó la administración de la UPAV al Poder Ejecutivo que encabeza Rocío Nale. Desde ahí se tomó una decisión clave. Los contratos arrancan de cero, sin reconocimiento de antigüedad. El argumento oficial es claro. Antes no existía una relación laboral formal con el gobierno estatal, sino esquemas irregulares que hoy ya no caben. El problema no parece ser la intención de ordenar, sino el impacto humano del borrón administrativo. Desde el gobierno se vende como el fin de la precariedad laboral. Se acabaron las figuras solidarias, llegan contratos formales, pagos quincenales y control directo del dinero público. En papel, suena corrección histórica. Durante años, la UPAV operó con cobros opacos, pagos desiguales y una estructura paralela que nadie terminaba de explicar. El nuevo modelo promete transparencia, pero también reacomodos. Reacomodos porque el proceso será escalonado. Primero personal operativo, luego académico y directivos, entrevistas, expedientes, nuevos tabuladores, salarios definidos por carga horaria, perfil y zona económica. Y bueno, aquí aparece la tensión real, porque no todos ganarán lo mismo que antes. Algunos podrían ganar menos, otros quizá más, pero el orden llega, pero no de manera neutra. Desde dentro se reconoce que la reforma también sirvió para cortar de raíz el cobro de cuotas por el uso de instalaciones públicas, un vicio viejo que drenaba recursos y generaba inconformidad. Y ya la UPAV cambia de modelo, más control estatal, más reglas, menos improvisación. Y la pregunta es si la transición será tersa o si el ajuste terminará cobrando facturas políticas y laborales. El gobierno de Rocío Nale puso mano firme en la UPAV, asumió la nómina, la contratación y el control financiero. Ahora viene la parte complicada: demostrar que el orden no solo corrige números, sino que también reconstruye confianza en una universidad que llevaba años sobreviviendo en la ambigüedad. Noticias locales. Nale con llamado de emergencia. ¿Qué le dijo ella? Que me va a apoyar como mujer y solidaria que es, me va a apoyar, porque es para bien de Catemaco. En Catemaco, el conflicto no viene de la calle ni de la oposición, viene desde adentro del propio ayuntamiento. Y ya escaló hasta la oficina de la gobernadora. La síndica municipal decidió romper el silencio y pedir protección política frente a su propio alcalde. Y eso, en un municipio chico, nunca es cosa menor. El choque no es nuevo, pero sí temprano. Apenas arrancó la administración y ya hay acusaciones cruzadas, bloqueos internos y una disputa que huele más a control que a diferencias personales. La pregunta no es quién tiene razón, sino por qué el gobierno local empezó dividido desde el primer día. La síndica, Yani del Carmen Ricalde, acusa que no la toman en cuenta, que hay decisiones que se cocinan sin pasar por la sindicatura y que además hay ataques en redes que no son casualidad. No habla de gritos, habla de exclusiones, de esas que se sienten más que se prueban. Desde su versión, el problema no es político, es operativo. Dice que ha señalado irregularidades y que desde ahí se vino el choque. No señala al poder estatal, señala al desorden local y eso cambia la lectura. El alcalde, Norberto Eduardo Toscano, también conocido como Manuel Eduardo Toscano, aparece en esta historia no por lo que dice, sino por lo que presuntamente impide. El día clave de arranque, el acceso al palacio se cerró y la síndica quedó fuera del protocolo. Eso no es un detalle menor, es un mensaje, porque cuando en un ayuntamiento alguien estorba desde el primer acto, el conflicto deja de ser personal y se vuelve estructural. Ahí es donde la gobernabilidad empieza a crujir. La síndica buscó a la gobernadora Rocío Nale no para acusar, sino para pedir intervención. Mesa de diálogo, dijo el gobierno estatal, que en la traducción política es: vamos a ver si esto se arregla hablando. Y aquí
El tema no parece ser la intención del gobierno del estado, sino la operación local. Las ganas están, pero la maquinaria municipal no responde. Y cuando eso pasa, la bronca se vuelve pública. Desde dentro del propio movimiento se reconoce que estos choques desgastan, no por el pleito en sí, sino porque mandan la señal de que el poder no está coordinado. Y en Catemaco eso pesa. No es una guerra abierta, es un desgaste silencioso y a veces ese es el más peligroso. Catemaco no está en crisis, pero sí en tensión. Una síndica que se siente bloqueada, un alcalde que arranca cerrando puertas y un gobierno estatal que entra como árbitro. La mesa se va a poner. La duda es si alcanzará para recomponer o si esto apenas está calentando, porque cuando un gobierno empieza peleando consigo mismo, el problema nunca se queda solo en el palacio. Noticias locales. La bomba que estalló en Poza Rica. Sí, Poza Rica arrancó el año con una postal que nadie quería ver. Bolsas rotas, montones de basuras en las esquinas y el mismo reclamo en todas las colonias. ¿Y la recolección? ¿Pa' cuándo? No era exageración, noviembre y diciembre cerraron prácticamente sin servicio y el problema explotó justo al iniciar 2026. El desorden ya no era solo visual, era sanitario, era social y era una bomba de tiempo. Ese fue el escenario real que recibió la nueva administración municipal, no una ciudad ordenada, no un servicio funcionando, sino un rezago crítico que se fue acumulando por semanas. Colonias completas sin paso del camión, rutas desfasadas y una ciudad que ya estaba cansada de promesas. Aquí había dos caminos: patear el bote o entrarle de frente al problema. Desde los primeros días de gobierno, Adanely Rodríguez decidió que la basura pues no se iba a esconder debajo del tapete. Se reforzaron rutas, horarios y cuadrillas. Trabajo día y noche, cobertura total de sectores con una meta clara: normalizar el servicio antes de que termine enero. No era discurso, era operación. Pero aquí viene lo más relevante. La administración tomó una decisión que no se veía pues desde hace muchos años. El ayuntamiento retomó directamente la recolección de basura, poniendo fin al modelo de concesiones privadas. ¿Cuál fue la lógica? Pues más control sobre rutas y horarios, menos improvisación y un ahorro cercano al 19% en el gasto operativo. Ese dinero, dicen, que ya no se va en intermediarios, sino en prioridades reales para la ciudad. El mensaje es sencillo, pero contundente. La basura no se politiza, no se hereda, sino se resuelve. Y Poza Rica, pues tuvo un arranque complicado, sí, pero hoy el servicio se está reordenando y el gobierno municipal decidió asumir el costo político y el trabajo pesado. Aquí no hay magia, hay decisiones y en este caso la apuesta fue clara: poner orden donde antes había caos.